Lo primero que me gustaría explicar es entonces que fuimos creados para la felicidad. Nuestro fin es la felicidad, es la plenitud, es la vida en abundancia. Jesús dice en su evangelio, no quiero darte una vida y una vida en abundancia. Ese es el plan de Dios, fue el plan de Dios y es el plan de Dios para tu vida. Si tú tal vez lo estás viviendo en abundancia en tu día a día, algo está faltando, algo muy profundo está faltando, porque debemos nosotros tener esa capacidad de disfrutar cada día, cada minuto, cada segundo, de mirar en las cosas sencillas, esas bendiciones que tenemos, que la vida nos regala, ser capaces de ser agradecidos, ser capaces de vivir a plenitud. Y eso solo lo hacemos cuando estamos bien interiormente. Entonces, lo primero, fuimos creados para la felicidad. Fuimos creados para el amor, para el bien, para la belleza. Y por tanto, no podemos conformarnos con migajas de amor, con migajas de felicidad. Porque Dios quiere para nosotros una vida en abundancia. Por eso es normal que cuando aparece el dolor y el sufrimiento, enseguida lo rechazamos. Es normal que cuando aparecen dificultades en nuestra vida, nos desestabilizamos, nuestra vida pierde el equilibrio porque en un primer momento no fuimos creados para eso. Entonces el dolor y el sufrimiento entran en nuestra vida y nosotros empezamos a sentir angustias, preocupaciones. Nuestro cuerpo y nuestra mente los rechaza. Es como cuando nos quemamos o cuando nos cortamos. Enseguida nuestro cuerpo automáticamente, sin que tengamos conciencia, pues quitamos la mano de donde nos estábamos quemando o hacemos algo, reaccionamos enseguida ante ese dolor, y eso también sucede en nuestro corazón. En un primer momento es normal que rechacemos esos dolores que llegan a nuestra vida, y nuestra mente y nuestro cuerpo pues están programados para ello, es decir, para rechazar ese dolor. Esto en un primer momento, porque como iremos viendo, Dios luego va a incluir en ese plan para nuestra vida también el dolor y el sufrimiento. Así que es importante aclarar aquí que existen dos tipos de sufrimiento o dos tipos de dolores. Existe un sufrimiento que es útil, que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a avanzar, pero también existe un dolor, un sufrimiento que es inútil. Un sufrimiento que no solo no nos ayuda, sino que nos destruye. Y ese dolor, que es en la mayoría de los problemas y dificultades que atravesamos, que es el que nosotros vivimos, es el que hay que extirparlo. La mayoría de nuestros sufrimientos nacen de este dolor, de este sufrimiento inútil, que justamente no es la cruz, y es importante aclarar esto. Ese no es la cruz que Jesús tiene para nosotros. El sufrimiento que Dios quiere para nosotros, y el que habla en el Evangelio de la cruz, es ese dolor, ese sufrimiento que nos ayuda a crecer en nuestra persona, en nuestra vida, en nuestra sociedad, el que nos edifica. Hay otros sufrimientos, el que nace del pecado, de las malas decisiones, que también nace de los pecados ajenos y que nos afecta. Ese sufrimiento es el que nos destruye. Y ese es el que vamos a centrarnos hoy. Vamos a hablar de este segundo sufrimiento, y por tanto este sí hay que extirparlos completamente de nuestra vida, o darle un nuevo sentido, darle un nuevo giro. Es como cuando vamos al gimnasio, ¿no? Hay este sufrimiento que quienes hemos ido al gimnasio o lo frecuentan, pues allí hacen, el primer día especialmente cuando llegamos, ese primer día hacemos pues allí piernas, brazos, abdomen y todo lo posible, y al siguiente día pues nuestro cuerpo está que no quiere ni levantarse, no podemos ni caminar. Ese es un sufrimiento útil para nuestro cuerpo, porque obviamente nos ayuda, el ejercicio es muy bueno para la salud física, para la salud emocional, es un sufrimiento que nos va a ayudar a crecer. Pero hay otro sufrimiento, por ejemplo, el que nace de las dependencias, el que nace de las adicciones, el que nace de la ira, del odio, del rencor, de todo lo que es negativo en nuestra vida. Ese sufrimiento es inútil, no nos ayuda a crecer y nos destruye. Y decíamos que en este nos vamos a centrar. Diani, no sé si hasta el momento se está entendiendo todo lo que vamos hablando. Totalmente. Yo creo que al igual que todos nuestros amigos oyentes estamos tomando nota y tal vez en la mente haciendo también estos escenarios, como usted bien lo menciona, y que bien que también nos dé estos ejemplos, porque tal vez podemos, no sé si esté bien mi resumen, Iván, pero yo creo que tal cual usted lo menciona, cuando vamos al gimnasio, por ejemplo, y hacemos ejercicio, que al siguiente día se nos dificulta caminar, se nos dificulta, pero sabemos que es un dolor con frutos, ¿no? Entonces tal vez llevado ya a la vida espiritual, lo podamos hacer
asimilación y decir, por ejemplo, que cuando nosotros, yo qué sé, nos cuesta levantarnos temprano o nos cuesta tal vez entablar alguna relación, nos cuesta, muchas veces nuestros amigos también se han comunicado y nos han dicho, yo quisiera ser más cariñoso, más amoroso con mis hijos, pero me cuesta mucho porque es algo que yo no recibí. Entonces, tal vez ese trabajito extra Dios nos ayuda en esto y tal vez ese sea un poco el acompañamiento de Dios cuando hay algún tipo de sufrimiento, algo que nos cuesta, pero va a dar un buen resultado. Tal vez, no sé si ese sea, Iván, como un indicador de que si el sufrimiento viene o no de Dios, tal vez pensar a qué me lleva este sufrimiento, cuál es el resultado luego de este camino de sufrimiento que estoy llevando. Sí, 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 justamente. Ahora, la situación es mucho más compleja y de allí que queríamos tocar este tema porque, como iremos viendo, hay raíces que se esconden muchas veces en nuestro corazón y si nosotros no somos capaces de verlas, es difícil ir discerniendo si es que este sufrimiento nos ayuda o nos construye o nos destruye. Entonces, lo primero también que hay que mencionar respecto a este tema como tal a este sufrimiento inútil que decíamos, es que lo que nosotros vemos en nuestra vida y en nuestra sociedad es los frutos, es la punta del iceberg, es decir, lo exterior, lo externo, son los síntomas, es como la fiebre, ¿no? Si nosotros algún momento hemos pasado por fiebre, yo creo que todos, ¿no? La fiebre, decimos, esta persona está mal, ¿qué tiene? Tiene fiebre, pero la fiebre en sí mismo no es el problema, la fiebre es el resultado, es el producto de ante una infección el que el cuerpo tiene, el sistema inmunológico, tan lindo nuestro cuerpo, ¿no? Que solito se responde, nuestro cuerpo pues responde a esta infección que puede ser de bacterias, hongos, virus u otros microorganismos. Entonces el cuerpo eleva la temperatura creando un ambiente inhóspito para que estos microorganismos ya no se reproduzcan. Pero la fiebre no es el problema, la fiebre es una respuesta. El problema son esos microorganismos que no los vemos, pero que están en nuestro cuerpo y que lo están atacando. Entonces lo que nosotros vemos en nuestra sociedad son justamente muchas fiebres, son frutos, son los síntomas, pero no son el problema en sí. Y nosotros tenemos que tener esa capacidad de ir más allá. Por ejemplo, a veces en las familias, en la terapia sistémica, cuando se trabaja, llega un niño y los padres dicen, mi hijo tiene mal comportamiento. Pero ese mal comportamiento es justamente un síntoma de todo un sistema familiar que tal vez no está funcionando bien. Pero en sí mismo ese mal comportamiento es una respuesta que incluye la interacción de todos los miembros de la familia y que muchas veces es el más débil el que lo refleja y por eso es con mucha frecuencia, habrá por supuesto que analizar caso y caso, pero con la mayoría de casos justamente sucede que esos niños, esos adolescentes son esos síntomas de toda esa interacción que no ha estado funcionando a veces por años. Entonces, lo que vemos en nuestra persona y en nuestra sociedad, decíamos, depresión, ansiedad, estrés, preocupaciones, angustias, divorcios, maltratos, violencia, todo ello son fiebres, son frutos, son consecuencias, que a la vez que están allí presentes pueden por supuesto causar otros problemas, pero que en sí mismo no son las raíces, no son el origen. Y lo que vamos a intentar hacer hoy es justamente adentrarnos en esas raíces y en ese origen y no quedarnos solamente en la superficie. Recuerda entonces que ese problema que estás atravesando, tal vez ese estrés, no es en sí mismo el problema, porque como iremos viendo también, todas las emociones y las respuestas de nuestro cuerpo son positivas y nos ayudan, pero hay algo de fondo, hay algo debajo que está funcionando mal y hace que todo en el exterior se desordene. Y la primera dificultad que encontramos para ir justamente profundizando es que el mundo nos está comiendo vivos. El mundo ha captado nuestra atención y somos incapaces de ir a nuestro corazón. Ese es el primer obstáculo que encontramos en la búsqueda de estas raíces que decimos. Si nosotros nos damos cuenta, pasamos horas y horas pegados a una pantalla. Desde que somos pequeños, niños de 2, 3 años que pasan horas y horas delante del celular. La pregunta es, ¿cómo un niño que está con esa distracción externa va a ser capaz de ir trabajando en su vida interior? Porque el trabajo es de toda la vida. Adolescentes que están con dependencias a sus celulares y que no son capaces de desapegarse de él y que están hasta hartas horas en la noche y expuestos a todos los vicios que vienen junto con los celulares. Pornografía, abusos, extorsiones, sexting y todos estos juegos, retos peligrosos.
un sinnúmero de cosas más. Adultos que igualmente están distraídos en el celular y que no son capaces de adentrarse, centrarse en su familia, porque están viendo redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, y están más preocupados por las fotos que hay que hacer que por compartir con la familia. Es decir, tenemos tantas distracciones externas que no somos capaces de ir hacia nuestra vida interior. Y la tecnología principalmente, pero no es la única, ha captado nuestra atención y nos tiene como zombies, como marionetas. Y nosotros hacemos lo que dicen allí, creemos lo que allí se dice, estamos al pendiente de las nuevas noticias, pero no nos preocupamos por lo que es verdaderamente importante. Claro, todo eso también nos ayuda, pero hay cosas más importantes que esas, y principalmente el cuidado de nuestra vida interior. Esto no solo pasa con la tecnología, pasa también, por ejemplo, con las actividades que hacemos día a día. Madres que no son capaces de descansar, de tomarse unos 15 minutos de descanso porque tiene que estar la mesa completamente limpia. Y si hay una mancha, un polvo, pues ya no pueden descansar, están intranquilas y no pueden estar ahí bien con sus hijos, y empieza el mal carácter porque es que tiene que limpiar hasta el último polvo que hay. Recordemos, queridos hermanos, que la virtud siempre tiene un grado de flexibilidad. La virtud siempre tiene un grado de flexibilidad, y es muy fácil confundir, por ejemplo, el orden con perfeccionismo. Es muy fácil confundir un trabajo, ¿no?, con una adicción al trabajo. Es bastante sencillo. ¿Y cómo sabemos entonces si tenemos o no tenemos una dependencia a las actividades que hacemos de nuestra vida diaria, a un celular, a una tecnología, a una persona? Pues cuando somos capaces de renunciar a ello voluntariamente. Esa es la mejor manera de saber si en verdad tenemos virtud o tenemos dependencias, porque incluso en la vida espiritual se pueden esconder estas dependencias. ¿No? A veces estamos más preocupados por hacer el apostolado y que todo salga bien y predicar y todo, y no estamos preocupados si nuestra vida tiene coherencia, porque nuestra vida es el primer evangelio. A ver, eso creo que es necesario también que recalquemos, Iván, porque muchas veces caemos en esta parte que justamente usted menciona, que es la actitud de servicio, pero luego viene esta necesidad de perfeccionismo, y sobre todo, como usted bien lo dice, el hecho de estar expuestos a redes sociales, de estar siempre viendo los posts de las otras personas y nos comparamos con ellos y nos volvemos como que dependientes de la validación externa, nos llevan tal vez a empezar tal vez por prestar un servicio, pero luego ya entramos en esta competencia sobre esta mamá lo está haciendo mejor, esta señora que hizo este video acá está haciendo mejor, ella me dice que hay que limpiar la casa hasta el último rincón, que no sé qué, y la mía está, le falta aquí, le falta acá. Entonces tal vez eso, justamente de estar en esas redes sociales tanto tiempo, nos lleva a esta competencia, se podría decir, y es una competencia desigual porque las personas que graban videos justamente han preparado un escenario en ese momento antes de grabar un video. No es algo, no es un video que graban, exactamente, no es un video que, alguien llegó a mi casa y yo justamente estaba acabando de limpiar el último rincón de la casa y naturalmente se dio ese video. No, todos son escenarios preparados. Las jovencitas también, antes de grabar un video, se ponen pestañas, se hacen las uñas, se maquillan. No es el día a día de ellas así. Sin embargo, hay muchas de nuestras adolescentes que entran en una cuenta de una de estas personas a las que siguen, que son sus referentes, y piensan que deben ser así siempre, que deben estar perfectas, y es entonces cuando aumenta tanta esta necesidad de la validación externa que tal vez les hace caer en estas en baja autoestima, en pensar que no son suficientes, en realmente en llenar su vida de vacíos, porque ellas piensan tal vez solamente en esta parte superficial. Entonces, recordemos, Iván, esto que usted nos acaba de decir, ¿cómo nos damos cuenta nosotros de que algo ya es una dependencia o algo es una actitud de servicio? Sí, justamente decíamos que cuando tenemos la capacidad de cambiar de actividad o de dejar de hacer esa actividad que hacemos frecuentemente, es cuando nos damos cuenta que no somos esclavos de aquello que hacemos, sino que nosotros hacemos esas cosas. Por ejemplo, ¿no? Digamos, hay personas que les gusta ir al gimnasio. Me recuerda a algunos amigos que tenía y que cuando no iban un día al gimnasio empezaban a tener ataques de ansiedad, o si no ataques de ansiedad, pues se sentían incómodos, extraños y no podían cambiar de actividad porque tenían que ir al gimnasio, ¿no? Entonces el gimnasio, aunque es algo positivo como todo,
pues también puede ser dañino. Entonces, cuando somos capaces de parar en esas actividades que hacemos, entonces sí somos verdaderamente libres, y como se dice Dianita, estamos al servicio y hacemos las cosas y no somos esclavos en estos casos de las circunstancias o incluso de las propias actividades que pueden ser muy buenas. Respecto a ello, entonces, de este tema que hablamos, mientras continuemos así, somos prisioneros del que dirán, de la crítica externa, de la validación de otros, y no vamos a asumir y tomar el control de nuestra vida. Vamos a seguir pensando en lo que los demás dicen y no concentrándonos en nosotros. Vamos a estar más interesados en lo que dijo el amigo, del sobrino, del tío, del primo, de mi amigo, y dijo algo y enseguida nosotros nos derrumbamos porque esa crítica destructiva muchas veces no sabemos cómo manejarla. Y básicamente, reitero, no tomamos el control de nuestra vida porque estamos pendientes de esa validación externa, como tú decías, Diani. Así que lo primero que tenemos que hacer es romper esta barrera, y para ello hay que parar y hacer silencio, hay que parar, hay que desconectarnos, porque cuando somos capaces de eso, primero que nos evaluamos, decíamos, somos capaces de ver en verdad si somos libres, y segundo, tenemos esa oportunidad de adentrarnos en el interior. Hay que parar y hacer silencio, que eso a veces puede ser muy, muy, muy difícil. Personas que necesitan estar constantemente con música, con videos, incluso con la radio, ¿no? No podemos hacer silencio, no somos capaces de ir hacia el interior, porque enseguida empieza ansiedad, enseguida los pensamientos, 1000 pensamientos a la par, no podemos concentrarnos en algo, no somos capaces de caminar libremente allí sin tecnología, simplemente caminando, contemplando, disfrutando ese día a día. Y cuando estamos haciendo eso es porque algo le falta a nuestra vida, reitero. Tenemos que parar y hacer silencio. Tenemos que hacer silencio, porque en el silencio florece el espíritu. En el silencio florece la vida interior. En el silencio nos encontramos con nosotros mismos. Y ahí está el problema, que muchas veces no somos capaces de encontrarnos con nosotros mismos. Y una persona que no es capaz de estar consigo misma y bien, tampoco será capaz de estar con los demás. Es necesario que estemos bien primero con nosotros para luego estar bien con los demás. Y eso pasa cuando somos capaces de conocernos. Y para conocernos es necesario parar y hacer silencio y descubrirnos. En este punto, Iván, también me viene a la mente algo maravilloso, un regalo realmente del cielo que tenemos nosotros los católicos, los creyentes, que son los jueves eucarísticos, ese momento en el que podemos estar frente al Santísimo también. Y bueno, claro, hay muchas cosas que uno tiene que decirle a Jesús, y cuando estamos allí, cuando está expuesto, nosotros siempre vamos y le contamos. Tampoco hacemos del todo silencio. No, es muy difícil, pero tal vez ahora que usted menciona esta parte del silencio, tal vez reconsiderar también, justamente como es un padre, ¿no? Como es Dios un padre, uno va y le dice, me pasa esto, me falta esto, me dijeron esto, vamos y nos desahogamos. Pero una vez que nos hayamos desahogado, que le hayamos dicho también que lo amamos, porque si está el mismo Dios presente ahí, es importante también decirle cuánto lo amamos, no solo lo que necesitamos, sino también expresar nuestro amor por Él. Luego hacer esta pequeña pausa, 1 minuto, 2 minutos de silencio, porque cuando se trata de guardar silencio, Iván, 1 minuto es bastante, pero cuando una persona está hablando, puede hablar media hora, 3 horas y uno no siente suficiente, pero guardar silencio sí puede ser un ejercicio un poco exigente para cada persona. Entonces, como lo había dicho, nosotros tal vez un jueves eucarístico, algún momento en la misma misa, cuando estemos en misa, el momento de la consagración, que viene Jesús y se hace presente, está realmente vivo allí, guardar este silencio, sobre todo callar la mente, porque a veces podemos no estar hablando, pero nuestra mente sí está como que creo que voy a toser, me va a dar la tos y ahora me voy a callar, o no me confesé bien, lo que sea, aunque sean pensamientos de Dios y van como, creo que no me confesé eso, ojalá el Padre esté confesando a la salida, pero no callamos la mente. Entonces, en este momento en el que Dios está presente, yo pienso que es la mejor oportunidad para que nosotros tratemos de hacer silencio y dejemos que nos hable el mismo Dios del corazón. Así es, Diani, exactamente. El silencio no solo tiene que ser exterior, también tiene que ser interior. Y de esta manera, pues reitero, seremos capaces de adentrarnos, conocernos y profundizar. Y algo importante, tomar el control de nuestra vida. No podemos poner como excusas que mi
mi papá, mi pareja, mis hijos, mi vecino, mis compañeros de trabajo, es que dijeron, hicieron tal cosa y yo por eso tengo mal carácter, por eso me pongo mal, por eso hago esto, por eso no hago aquello. Debemos tomar el control de nuestra vida. El cambio depende de ti. El cambio está en ti, el ser mejor está en ti, el sanar está en ti. Es cierto que tal vez no lo vamos a hacer solos, necesitamos de los demás, pero empieza por ti, porque mientras nosotros no tomemos ese control de nuestra vida interior, entonces vamos a hacer lo mismo que tal vez hacen los demás. Es decir, nos quejamos y actuamos mal y ponemos pretextos y excusas. No, el cambio está completamente en ti. Sin importar las circunstancias, debemos aprender a nosotros a estar tranquilos y en paz. Reitero, de lo contrario seremos víctimas de las circunstancias, esclavos de las circunstancias, del qué dirán o qué harán otros. Y nunca tomaremos el control de nuestra vida y no podremos cuidar nuestro corazón. Respecto a esto hay un cuento muy bonito acerca de que al principio en la creación se dice que Dios le encargó a sus ángeles que escondieran la felicidad. Ese cuento lo había escuchado cuando era niña, es un cuento muy lindo, ¿no? Y los ángeles empezaron a comentar, bueno, ¿dónde la escondemos? Y por allí alguno propuso, dijo, ¿y si las escondemos en una montaña alta, ¿no? La idea era esconderlo en un lugar en donde esté al mismo tiempo accesible para todos y al mismo no, para que solo accedan a ellas quienes la merecen. Entonces decían, ¿y si las escondemos en una montaña muy alta? Y los dijeron, no, porque las personas van a construir artefactos, aparatos y van a llegar a ella todos. Otro ángel propuso, ¿y si escondemos la felicidad en el fondo del mar? Y respondieron los otros, pero no, porque también van a crear submarinos y al final también van a llegar. Y un ángel, el más sabio, tal vez pienso yo, me gusta imaginar que San Miguel Arcángel, dijo, ¿y si la escondemos dentro de ellos mismos? Así estarán buscando en el exterior y solo podrán descubrirlas quienes vayan hacia adentro, hacia el interior. Y este cuento muy lindo nos hace reflexionar entonces de que la felicidad primero está en nosotros y está adentro. Está en ti y está en tu corazón. Está en ti y está en tu vida interior. Por ello no debemos esperar que cambien las circunstancias externas. Bendito sea Dios si hay como justamente nosotros hacer ese cambio para que muchas circunstancias a nuestro alrededor mejoren. Pero si no, el cambio empieza por ti. Está en tu corazón. Si hay cosas que cambien, tú puedes hacerlas. Y si hay cosas que no cambien, tú puedes reaccionar ante ellas. Siempre puedes tener esa opción de reaccionar bien a las circunstancias, aunque las circunstancias no mejoren. Así que recuerda, la felicidad está en ti y está en tu corazón. De allí lo importante de llevar una vida en gracia, de estar en oración, de mantenernos, si es que es posible también, asistir a misa diaria o por lo menos rezar el rosario todos los días, rezar en familia, porque Iván, cuando nosotros estamos lejos de Dios, esa gracia justamente que nos falta es la que nos impulsa, nos empuja a buscar esa validación en el mundo y no dentro de nosotros mismos. Entonces, cuando estamos en gracia, es Dios con más fuerza habitando dentro de nosotros y dejándonos realmente vivir en ese estado de alegría, que es como usted lo acaba de mencionar, que a Dios nos ha dado eso, y la alegría, la paz en medio incluso de la dificultad, solo y únicamente puede venir cuando nosotros estemos cerca de Dios, porque mientras nosotros nos alejamos, ponemos más los ojos en el mundo, va a haber ese vacío que viene de la comparación, que viene de la valoración externa, de todo eso. Entonces, esa importancia que siempre recalcamos aquí, de tratar de estar siempre en gracia. Cuando somos capaces de ir hacia nuestro corazón, es como entrar en una casa que a veces ha estado deshabitada por años, y lo que encontramos es muchas veces desorden. Lo que encontramos es que no sabemos dónde está una cosa, no sabemos dónde está otra. Imaginemos que tenemos una casa en el campo y que nos vamos luego de muchos años y por allí entraron animales, entraron ladrones, y aunque esa casa puede estar intacta por fuera, por dentro puede estar muy desordenada, y muchas veces en nuestra vida es el desorden interior la causa de nuestros males. Es decir, es que en nuestro corazón no sabemos hacia dónde ir, no tenemos horizonte, no sabemos hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos, y a partir de allí tomamos malas decisiones. Es importante ir hacia el cuarto de nuestro corazón y ordenarlo bien. Y esto puede ser una tarea que a veces lleva meses o incluso años, porque recordemos que en nuestro corazón las cosas necesitan tiempo.
Lo que tenemos que hacer para ir creciendo son procesos, y los procesos son un paso a paso, son tareas que debemos ir completando. Pues así también en nuestro corazón. Si tal vez lo hemos descuidado por años, lo hemos llenado de vicios, hemos tomado malas decisiones, está lleno de dolor, entonces tal vez necesitamos empezar a ir ordenando. Y a veces cuando hay un cuarto muy desordenado no sabemos cómo hacerlo. Y lo primero que tenemos que hacer es, pues bueno, buscar esa manera de ir ordenando. Cada uno tiene su propia manera de ordenar un cuarto, y así es también en nuestro corazón. Cada uno irá viendo la mejor manera de ir ordenando su vida, pero el objetivo es el mismo. Debemos entrar al cuarto de nuestro corazón y ordenar las cosas que allí están. Y bueno, lo que hoy me gustaría compartirles desde entonces, algunos lineamientos generales, algún panorama general para ir ordenando ese cuarto y tener una idea clara de dónde están esas cosas. Entonces vamos a hablar un poco del área emocional, del área psicológica de nuestra psique, que es como ese cuarto en nuestro corazón, de nuestra mente. Lo primero que tenemos que decir, hay como dos grandes áreas que están en una misma habitación, ¿no? Es decir, esa parte racional, la parte de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, de nuestras ideas, y también una parte afectiva, nuestras emociones, sentimientos, pasiones. Y ese cuarto entonces hay que ordenarlo. ¿Qué puede estar mal en nuestro cuarto cuando nosotros entramos a nuestro corazón? Primero, en nuestra sociedad tenemos una muy mala formación, y a partir de allí se crean pensamientos distorsionados. Hoy se nos está ocultando muchas veces la verdad, y nosotros sin verdad no tenemos horizonte. No basta el amor y la verdad van de la mano. Y al mismo tiempo necesitamos también de la fe. San Juan Pablo II decía: la fe y la razón son como las dos alas que guían un espíritu. Entonces necesitamos, reitero, de una muy buena formación, porque a veces nuestros pensamientos hacia nuestra propia persona, o hacia Dios, o hacia la sociedad, o hacia los otros, pueden estar equivocados. ¿Qué puede suceder? Por ejemplo, a veces tenemos pensamientos que en la terapia cognitiva se llaman pensamientos disfuncionales, ¿no? O creencias erróneas. También pueden haber creencias limitantes. Por ejemplo, si yo pienso que no valgo nada, actuaré conforme a ese pensamiento. Y no exigiré en mis relaciones, no exigiré en mi trabajo ese valor que tengo, ese valor que tiene mi tiempo, ese valor que tiene lo que yo hago. ¿Por qué? Porque yo creo que no valgo nada. Si yo creo que Dios es un padre castigador, pues yo actuaré por miedo y no por fe. Si yo creo que las personas son malas, pues yo actuaré siempre desde la desconfianza y no desde el amor. Y debemos ir entonces alcanzando un sano equilibrio en nuestras creencias. Porque a veces sucede mucho este tema del autosabotaje, ¿no? No iniciamos proyectos porque yo pienso que me va a ir mal. O sea, ni siquiera lo iniciamos. O a veces sucede también que tenemos muchos pensamientos para hacer algo, y al final no terminamos haciendo nada porque no hay una coherencia con nuestras acciones. Pero ahí esos pensamientos están desordenados y hay que irles dando un orden, hay que irles dando una forma. En nuestra sociedad se ha metido mucho el tema de las ideologías. Estamos llenos de ideologías. Por ejemplo, estas últimas ideologías feministas que han hecho mucho daño dicen lo siguiente: el hombre es el agresor y la mujer es la víctima. Y todo un cúmulo de leyes, de enfoques parten de esta premisa, que el hombre es agresor, que el hombre es malo. Pues obviamente si yo pienso, ¿no?, si que el hombre es malo, pues voy a actuar siempre a la defensiva. Entonces aquí obviamente tenemos que tener claro que no es que el hombre es malo y la mujer es buena, no. Hay personas, y esas personas pueden elegir entre acciones buenas y acciones malas. Y por supuesto las acciones malas necesitan de corrección. Pero no es que el hombre es bueno, el hombre es malo y la mujer es buena. Las personas. Y hay mujeres que pueden manipular a los hombres, y hay mujeres que pueden cometer un montón de acciones muy perjudiciales, al igual que hombres. Pero no podemos partir desde esa premisa. Se les está mintiendo, por ejemplo, mucho a los jóvenes. El otro día estaba en un subcentro de salud y veía un cartel que hablaba acerca de la sexualidad. Y la sexualidad es un tema maravilloso, lindo, hermoso y complejo. Pero básicamente lo que estaba en este cartel, y era el resumen de la sexualidad, que reitero es ser un subcentro de salud público,
Básicamente estaba cómo enseñarle a un joven a utilizar preservativos. Y reducían todo el tema tan maravilloso de la sexualidad a eso, al sexo, a cómo utilizar un preservativo. Entonces, si un joven crece creyendo que el amor es igual al sexo, que no lo es, si un joven piensa que el amor es igual al placer, pues obviamente luego va a cometer acciones muy, muy equivocadas. Y de allí se explican, por ejemplo, embarazos adolescentes, enfermedades de transmisión sexual. He hablado con algunos jóvenes, por ejemplo, algo muy sencillo que nosotros, me gustaría hacer este ejercicio en este momento, ¿no? Si comparamos entre lo que es los beneficios o los perjuicios de tener relaciones sexuales a temprana edad, entonces le decimos, mira, estos son los riesgos si tú tienes relaciones sexuales, ¿no? Embarazos y luego posiblemente abortos y enfermedades de transmisión sexual, descuidas tu vida interior, la posibilidad de crear muchas dependencias, muchas adicciones, ¿no? A la pornografía, a la masturbación, a la prostitución, etcétera. Y por otro lado, tienes la posibilidad de la abstinencia. Y junto con la abstinencia, primero quitas todos los peligros, pero tienes la oportunidad de desarrollar todas las capacidades, todas las habilidades. Puedes justamente allí en la adolescencia, que es el mejor momento, explorar en tu vida interior. Y los jóvenes lógicamente se dan, es cierto, no da lo mismo tener o no tener relaciones sexuales, en algo tan sencillo, hay muchos ejemplos. Entonces, cuando un joven tiene claro el panorama y empieza a tener la verdad a su alcance, entonces es capaz de tomar buenas decisiones. Así es. Tenemos algunos mensajes. Nos dicen, buenos días, les saluda Adriana desde Cuenca. Quería felicitarles por el programa. Tal vez me podrían ayudar con el contacto. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Dice, mi nombre es Carlota de Cuenca. Por favor, ¿me puede indicar? Soy una persona de muy mal genio, mal carácter. Me irrita todo lo que me corrigen. Por esta razón, mi familia me llevó a un psiquiatra. ¿Está bien o tengo que acudir a otro médico? El doctor me recetó mirtazapina y quetiapina. Gracias, doctor. Dios lo bendiga. De acuerdo, muchas gracias. Respecto a esta pregunta, a Carlota que nos escribe, pues me gustaría continuar desarrollando este tema porque vamos a tocar justamente, entre otras cosas, de dónde puede surgir estos temas de la ira, estos temas de la impaciencia. Entonces tal vez con ello ya se aclare esta respuesta para no adelantarme, pero por supuesto si vemos que hay estos problemas hay que acudir a un profesional. Ahora recordemos que en la mayoría de situaciones, cuando se trabaja con un psiquiatra, siempre se trabaja también con psicoterapia, porque como vamos viendo, hay situaciones que son el origen de esos problemas que tenemos y eso no lo va a trabajar ninguna pastilla, ninguna medicina. Se necesita un tratamiento, en este caso de psicoterapia, y también un acompañamiento espiritual. Puede ser de un sacerdote, puede ser de personas que conozcan de la fe, porque recordemos que somos una unidad integral de cuerpo, mente. En esa mente está esta parte afectiva, esta parte cognitiva y de espíritu. Entonces el tratamiento siempre tiene que estar enfocado en estas tres áreas y no reducir a una solamente. Entonces decíamos que tenemos que ordenar nuestra mente y eso incluye también el conocimiento de sí mismo, justamente el conocimiento, por ejemplo, de que nosotros podemos heredar un temperamento y tenemos tendencias. Las mujeres de sí tienen ciertas tendencias, los varones también tienen ciertas tendencias. Varones y mujeres somos diferentes, por supuesto, no nos comamos este cuento de que somos iguales y que no hay diferencias. Claro que las hay y debemos conocerlas, de lo contrario, todos los matrimonios podrán dar testimonio de esto, se vienen muchos problemas si no conocemos nuestra naturaleza, cómo funcionamos y cómo funciona mi pareja. Y por supuesto, junto a ellos también está la decisión de cada persona. Entonces, no es solo aprendizaje académico, es aprendizaje de las ciencias, sí, humanas, de las ciencias divinas, es decir, una formación cristiana y también un conocimiento propio, un conocimiento de nuestra naturaleza. Y para esto yo siempre recomiendo que lo hagamos guiados, porque la mayoría de ciencias están tergiversadas. Aunque tienen mucho de verdad, también tienen mucho de mentira, porque recordemos que en el momento en que Dios salió de las escuelas, de las universidades, pues esta parte espiritual lastimosamente se ha quitado y con ello pues da lugar a muchas mentiras. Así que yo les invito a que practiquemos la lectura, que nos formemos, que leamos, no solo académico, sino también hay muchos libros lindos que nos ayudan a la imaginación, que hablan del respeto, de los valores, de los principios, de la lealtad.
Entonces hay tantas cosas maravillosas, pero necesitamos hacerlo, necesitamos leer, necesitamos aprender, necesitamos formarnos. Para los quienes están interesados en conocer la iglesia, por favor leamos Biblia y Catecismo de la Iglesia Católica. Hay muchas personas católicas que jamás han leído estos dos libros y ahí están las bases para conocer a nuestra iglesia. Pero al mismo tiempo, recordemos, no solo es una formación intelectual, es también una experiencia de vida, y aquí me gustaría centrarme entonces en la otra parte, en el otro compartimento. Recordemos que es acerca de la afectividad, en esa vida emocional, la afectividad, que es una de las cosas más lindas, más maravillosas, pero también más difíciles de tratar. Entonces, las emociones, las pasiones, como se les llama en el pensamiento cristiano, tienen, yo diría, estas tres funciones. Tiene la función primero de ser como un puente, dice el catecismo, que es un puente entre la vida del espíritu y la vida exterior, la vida sensible. Tienden también a ser como el clima, ¿no? Yo lo pongo como el clima porque dan como un color a nuestra vida, o como una pintura, ¿no? Es decir, imaginemos un clima a veces aquí en Cuenca, cuando amanece lluvioso y con frío, pues nos queremos estar en la cama, pero cuando amanece un rico sol, pues todos queremos salir. Pues así actúan las emociones, ¿no? Cuando estamos tristes, pues estamos decaídos, no queremos nada, cabizbajos, y cuando estamos alegres, optimistas, motivados, pues allí tenemos ganas de salir, de actuar, y queremos comernos el mundo. Pues algo así actúan las emociones también. Y también tienen otra función, ¿no? Además decíamos, de ser como este puente, de dar una tonalidad a nuestra vida, también tienen la función de ser como un impulso. Es importante conocer cómo funcionan las emociones. Son como un impulso, como el turbo que a veces se dice en estas películas, ¿no? Es decir, como por ejemplo, nos enamoramos, viene este sentimiento tan lindo y tan maravilloso del amor. Entonces, todos los hombres tenemos miedo de acercarnos a una chica que nos gusta, ¿no? Pero esta ilusión, este sentimiento, este amor, nos da esa fuerza para acercarnos, invitar a salir a una chica, para, no sé, invitarle a un café o un helado. Ya, ese miedo que puede aparecer, que el miedo también tiene una función positiva en nuestra vida, pues ese miedo se ve opacado por esa ilusión. Pues así son las emociones. Cuando nosotros queremos perseguir un sueño y nos sentimos motivados, eso nos da un impulso grande. Si nuestra vida corre peligro, aparece el miedo, la ansiedad. ¿Por qué? Porque nos quieren proteger, son mecanismos positivos para nuestra vida. La ira, ¿por qué nace la ira? Pues justamente porque vemos que hay una posible injusticia, y ante una injusticia nosotros reaccionamos. Entonces tiene esa capacidad de ayudarnos a ser fuertes, de ser valientes. El estrés, que tanto hablamos hoy en día, el estrés también es positivo. ¿Por qué? Porque el estrés nos ayuda a enfrentar diversas situaciones, los desafíos. El estrés tiene esa capacidad de ayudarnos también a enfrentar los desafíos. En un primer momento todo esto es bueno y todas las emociones son buenas, pero hay un problema cuando éstas se desordenan, ¿no? Cuando éstas al igual que los instintos, cuando se desordenan es cuando viene el problema. Nuestro cuerpo, por ejemplo, tiene poca capacidad de tolerar el estrés. Entonces el estrés debería venir en un momento, por ejemplo, en un examen. No debemos dar un examen y viene el estrés. Bueno, pasa luego el estrés y otra vez estamos tranquilos. Pero si ese estrés continúa todos los días, pues entonces ya empieza a hacer daño al cuerpo. La tristeza tiene esa capacidad de ayudarnos a superar una pérdida, ¿no? Un duelo, por ejemplo, cuando perdemos a alguien que amamos. Pero si esa tristeza permanece por años, entonces hay un problema, hay un duelo no resuelto. Es decir, las emociones de un momento son positivas, pero cuando permanecen en nuestro cuerpo demasiado tiempo o se desordenan, entonces vienen estos problemas. Necesitamos, por tanto, de una gestión emocional. Necesitamos aprender a gestionar nuestras emociones. Y esto nace, decíamos, de un buen conocimiento propio y al mismo tiempo de trabajar y desarrollar hábitos sanos y hábitos saludables. Ahora, ¿por qué generalmente se desordenan las emociones? Vamos a seguir profundizando, y esta es una de las raíces más profundas de nuestra vida. Generalmente porque hay en nuestro corazón heridas emocionales. Es decir, las experiencias tempranas marcan nuestra vida. Las experiencias que vivimos incluso desde el seno materno empiezan ya a marcar nuestra vida. Cuando somos niños se forma la personalidad y se forman las bases, los cimientos de la vida posterior. Si es que en nuestra niñez nosotros no tenemos esas buenas bases, no tenemos esos buenos cimientos, entonces luego claro que se vendrán problemas. Pero antes de profundizar en esto del tema de las heridas emocionales, me gustaría saber, Diani, si hasta el momento pues se va entendiendo, está claro lo que vamos comentando.
Sí, sí, totalmente. Ha sido un preámbulo en el cual hemos mencionado varios aspectos de todo lo que vivimos realmente en el día a día, lo que podemos estar sintiendo, lo que podemos estar pensando. Y bueno, ahora entramos ya justamente en el desarrollo de cuál es la raíz de todas estas heridas, que valga la oportunidad también mencionarlo. A veces nosotros de niños podemos ir albergando estas heridas que no necesariamente vienen de una mala intención en este caso, muchas veces de los progenitores, ¿no? Porque ahora está muy de moda, Iván, el hecho de que todos estamos mirando nuestras heridas y diciendo, sí, es que mi mamá era así conmigo, es que mi papá era así conmigo, y de cierta forma como que dejar en ellos esta responsabilidad de lo que nosotros sentimos, que bueno, tiene mucho de verdad, pero ya nosotros al llegar a una edad adulta, a una edad consciente, también, sobre todo cuando nos convertimos ya en padres, creo que comenzamos sobre todo a entender el por qué mi mamá era así, el por qué mi papá era así. Entonces es cuando se abre también esta puerta a la comprensión y es justamente la oportunidad de primeramente entender, segundo perdonar, porque muchas veces crecemos con este resentimiento o con estos sentimientos de ineficiencia, no sé, que pueden venir de todas estas vivencias de la infancia, pero ahora como nos lo va a compartir Iván, es importante que vayamos revisando en nuestra historia los pensamientos que hemos tenido, cuáles son las frases, los momentos, los episodios que hemos vivido y que nos han ido marcando y han ido siendo esa raíz de las heridas que tal vez llevamos ahora. Y siempre recalcar esta parte que cuando nosotros reconocemos la raíz de una herida, se abre una oportunidad para el perdón. Así es, Diani, y justamente por eso decíamos al principio, es decir, ese proceso de adentrarnos en nuestra vida interior, de sanar y de perdonar, justamente es nuestra responsabilidad, y es nuestra responsabilidad sanar aunque nosotros no nos hayamos provocado esas heridas. Es nuestra responsabilidad sanar aunque nosotros no nos hayamos provocado esas heridas. Ahora, siempre tenemos un grado de libertad, recordemos eso, Dios nos ha dado esa libertad y esa capacidad de elegir. Por eso siempre tenemos un grado de libertad. Por tanto, las heridas del pasado no justifican los errores del presente, porque Dios nos ha dado esa capacidad de ser libres y siempre habrá un grado de libertad. Los errores del pasado no justifican las heridas del pasado, no justifican los errores del presente. Ahora, al mismo tiempo es importante mencionar que mientras más grandes son esas heridas, mayor influencia tienen en nuestra vida y en nuestras decisiones. Aunque siempre existe un grado de libertad, mientras más grandes son esas heridas, mientras más daño nos hicieron y nosotros no sanamos, sino todo lo contrario, fuimos también acumulando con nuestras malas decisiones más heridas a ello, pues entonces mayor influencia tienen en nuestra vida y menos libres somos. Imaginemos que es como un peso que cargamos, siempre se pone este ejemplo, ¿no? El de la mochila. Mientras más pesada es la mochila, pues menos podemos caminar. Por esa razón es importante hablar de este tema primero, de las heridas emocionales y también de la importancia de la sanación. ¿Por qué puede tener mucha influencia? Pues porque cuando somos niños somos pequeños y se estructura, decíamos, la personalidad, que son las bases de nuestra vida. Somos como esponjas, como son los niños, y vamos absorbiendo todo lo que está a nuestro alrededor. Y entre ellos nuestras dos figuras, que cuando somos niños los vemos como lo máximo, son nuestros papás, papá y mamá, son nuestros padres. Entonces ellos son las figuras más grandes de nuestra vida. Entonces todo lo que hacen ellos principalmente y también a nuestro alrededor, por supuesto que nos afecta. ¿Qué es lo que necesita un niño? Además de las necesidades físicas, necesita cubrir esas necesidades emocionales, y entre ellas, o se puede resumir todas ellas, en el amor. Un niño necesita sentirse querido, amado, protegido, seguro. ¿Por qué? Porque va a ir a un mundo que es difícil. El mundo es difícil y esa es una realidad que debemos conocer, aceptar y trabajar. El mundo es difícil y ese niño necesita ir seguro y con todas las herramientas para enfrentarlo y poder conquistarlo en el buen sentido. Sin embargo, ¿qué sucede si ese niño no solo que no aprende y no tiene esas herramientas para ir a ese mundo, que esto está pasando hoy, por ejemplo, con la sobreprotección, que los niños niños y jóvenes no están alcanzando esas herramientas para enfrentar un mundo difícil?
no solo eso, sino que también ese niño va herido. Es como ir a la guerra, no solo sin armas, sino también heridos. ¿Y por qué podemos estar heridos? Y ahí están las raíces más profundas de nuestros problemas emocionales y que debemos explorarlos y sanarlos. Bueno, porque por ejemplo, nosotros que somos varones, cuando vamos al mundo necesitamos que esté papá y que nos acompañe a esas primeras experiencias, a jugar pelota, que nos enseñe a cómo comportarnos con las mujeres, que nos enseñe a ser líderes, el liderazgo que hoy tanto falta en muchos hombres temerosos. Pues, ¿de dónde nace eso? Principalmente de papá. ¿Cómo una mujer puede tener esa seguridad en un hombre, esa confianza en un hombre, ese amor masculino que necesita una niña? Bueno, pues si su papá nunca la tomó en sus brazos y mirándola a los ojos le dijo, eres mi princesa y te amo, eres lo más importante aquí en mi vida. Si una niña no pudo tener esa experiencia, pues ¿cómo se va a llenar su corazón? ¿Cómo se va a llenar esa actividad? ¿Cómo se va a llenar esa mente de esa niña de fortaleza, de capacidad para luego ir y discernir pues las relaciones sanas? ¿Por qué? Porque necesitamos de esas palabras, necesitamos de esas acciones, necesitamos de esos afectos. Un niño necesita sentirse amado y saberse amado. Sentirse amado y saberse amado. Y eso se da a través de las palabras y de las acciones. Si un niño no tuvo eso, pues es un niño que está herido, es un niño que tiene una carencia, un vacío afectivo. Y es bastante lógico que si una niña, por ejemplo, nunca tuvo papá, es lógico que a temprana edad va a buscar en un hombre adulto, en esas relaciones entre niñas y hombres adultos, ese amor que no tuvo de papá. Es lógico, ¿por qué? Porque papá se fue. O sea, no solo que no llenó de amor, no solo que no llenó de cariño que un niño, una niña necesita de papá y de mamá, sino que papá se fue y hay esa herida de abandono y esa herida de rechazo. Entonces, quiero decir, si esas heridas permanecen en nosotros, pues explican muchas de las malas decisiones que vamos tomando. También hablábamos de las creencias, ¿no? Y de esa mente, que esos pensamientos, esas creencias erróneas, pues obviamente cuando es un niño es ingenuo, además de inocente, y cree generalmente todo lo que le dicen. Si un niño escucha, pues que es importante, que es valioso, se lo cree. Pero ¿qué pasa si un niño escucha todos los días de su mamá, eres un tonto, no puedes, quítate, no sirves para nada, no te quise, eres un estorbo, eres un rechazo? Y no solo lo escucha una vez, que a veces una sola palabra dicha una vez puede herir profundamente, y todos tenemos esa experiencia, pero no solo es una vez, es constantemente. Pues esa valía, esa autoestima del niño, ese amor propio, pues obviamente que va a estar allí herido, va a estar destrozado. Y de allí muchas personas, por ejemplo, tienen esta estima, este amor propio, pues desordenado. ¿Por qué? Porque eso es lo que escuchó todos los días. Y no estamos hablando aquí tal vez en casos de abuso, en casos de violencia, que es todavía mucho más grave y que da paso o lugar al trauma. Entonces, eso tiene un impacto profundo en nuestra vida y la mayoría de nosotros lo hemos experimentado. Pero, como decía Dianita, en este proceso de sanación nos abrimos al perdón, entre otras razones, porque nos damos cuenta que también somos víctima de víctimas. Somos víctimas de víctimas. ¿Por qué nos cuesta expresar afectividad en nuestras relaciones? ¿No? A veces es tan difícil mirar a los ojos y decir un te amo, te quiero. Tan difícil decir perdón, me equivoqué. Y ponemos miles de excusas. O pedimos perdón y ponemos miles de excusas que vos misma. ¿Por qué nos cuesta tanto? Entre otras razones, porque no aprendimos eso. Porque no lo aprendimos, porque nuestros padres no lo hicieron con nosotros, porque nuestros padres fueron fríos, fueron estrictos. ¿Y por qué fueron ellos así? Porque también lo heredaron de nuestros abuelos, lo heredaron de sus padres también. Somos víctimas de víctimas, pero justamente está en nosotros esa capacidad de cortar esos patrones intergeneracionales, porque como vemos, las raíces de nuestros problemas no solo que están en nuestra vida y en nuestro corazón y a veces van hacia el pasado, hacia nuestra niñez, sino que también pueden ser patrones intergeneracionales que se transmiten por aprendizaje. Ellos no lo aprendieron y nosotros no lo aprendimos. Pero nosotros tenemos esa capacidad de cortar con la ayuda de Dios, con el apoyo de las personas que están a nuestro lado y con una decisión propia, como dice Santa Teresa, con una determinada determinación. Así es, entonces por eso también la importancia que hemos visto de tocar estos temas, de las raíces de las heridas, pero recordarlo, es como si es que nosotros físicamente también nos hacemos un rasponcito en la rodilla y no podemos caminar, no es que eso
no es que eso nos determine a nunca más caminar, sino que eso lo que nos hace es tomar un poquito más de atención sobre esa herida, tratarla, sanarla, y es así mismo en todas las heridas del alma. Es importante mencionar lo siguiente: en nuestra vida decíamos que es unidad de cuerpo, de mente y de espíritu. Y esas son las tres influencias que pueden existir en nuestra vida, es decir, una influencia biológica, una influencia psicológica, emocional, que es justamente lo que hemos desarrollado de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras heridas afectivas, pero también, como hemos ido escuchando programa tras programa, también puede haber una influencia espiritual. Entonces debemos tener en cuenta estos tres factores. ¿Qué es lo que yo recomendaría? Que se trabajen en estas tres áreas. ¿Cómo se trabajan? Pues justamente como lo habías mencionado, ¿no? Primero en nuestra vida espiritual, acercándonos a Dios a través de la oración y los sacramentos, en nuestra vida emocional, a través de esa reflexión propia y de ese acompañamiento emocional, que puede ser con una persona que conozca de esos temas, y principalmente con un profesional de la salud mental. Y también esta influencia biológica, como lo mencionó esta querida oyente, justamente a través de un psiquiatra, pero el tratamiento iría enfocado en esos tres temas. Y en la mayoría de casos, recordemos, hablando del tema emocional, pues cuando esa historia no está sanada, claro que influye en nuestra vida. Y mientras más permanezca esto, pues más se va haciendo parte de nosotros, y puede también en algún momento llegar a afectar ya también en nuestra parte física, ¿no? Que esto es lo que se conoce como somatización. ¿Qué es la somatización? Se da cuando nuestros pensamientos, cuando nuestra mente manifiesta esos malestares a través de dolores físicos y corporales. De allí que se necesita de una muy buena evaluación, y también de una persona, por supuesto, que conozca tanto de este tema, tanto emocional, tanto físico, tanto espiritual. Y para hablar de esta última parte, entonces, decíamos la importancia de buscar el origen. Y como vemos, nuestros queridos oyentes, no es tan sencillo a veces como lo decimos. Eso me gustaría recalcar. No siempre es tan sencillo. A veces es un proceso que requiere adentrarnos en nosotros. Es un proceso que requiere de acompañamiento, es un proceso que requiere de esfuerzo, de voluntad, es un paso a paso, es un construir día a día, ¿no? Sin embargo, justamente es allí donde entra esta parte y la más profunda de nuestra vida, que es esa parte espiritual. Y es lo que iniciamos, y con eso vamos a terminar. Dios es ese origen, en el fondo, de toda nuestra vida, de todo lo que nosotros hacemos, del mundo. Y cuando nosotros tenemos esa seguridad de que Dios es un Padre, de que Dios me ama, cuando tenemos una relación fuerte con Dios, todo empieza a ordenarse, todo empieza a cobrar un sentido nuevo. Porque dice Jesús: sin mí nada puedes hacer. Y aunque nosotros pues nos esforcemos, si no lo hacemos de la mano de Dios, todo fracasará. Todo es como una roca, como dice Jesús en este pasaje muy lindo, ¿no? Es como construir sobre la roca o sobre la arena. Cuando nosotros lo hacemos de la mano de Dios, es como construir sobre la roca. Es firme, es estable, es sólido. Pero cuando lo hacemos sin la mano de Dios, muy fácilmente podemos confundirnos, ser presa de las tentaciones. Es muy fácil, en el afán, cuando lo hacemos sin Dios, de construir, por ejemplo, no sé, un futuro económico, una estabilidad económica. Es muy fácil caer en la avaricia y nos olvidamos de los demás y nos centramos en el dinero. ¿Y esto por qué sucede? Porque lo estamos haciendo sin Dios. Dios es la guía, Dios es el horizonte. Y Dios tanto nos ama que muchas veces podemos preguntarnos por qué permite los sufrimientos, por qué permite los dolores, por qué permite tantas situaciones. Primero decíamos, no era el plan original de Dios, pero como Dios es todopoderoso y todo lo puede y lo hace nuevo, pues a partir de ese mismo dolor hizo una nueva creación a través de Cristo. Cristo se encarnó, se hizo carne en nosotros para librarnos de todos los males y darle un nuevo sentido a ese sufrimiento. Recordemos, a ese sufrimiento que nos ayuda a crecer. Cristo le da un nuevo sentido a través de esa cruz. Y esa cruz, que significaba en el pasado muerte y dolor, ahora significa amor y vida. Porque esa pasión se complementa con la resurrección. Por eso, queridos hermanos, Dios puede hacer todo nuevo en nuestro corazón. Y esa es la fe que tenemos, y esa es la certeza que nos guía, que nos mueve, que nos motiva. Más allá de todas las situaciones difíciles que estemos pasando y que debemos trabajarlas, como ya dijimos, profundizar en nuestras creencias, en nuestros pensamientos, en nuestra vida interior, en nuestra historia familiar, mejorar nuestros vínculos, acercarnos, perder el miedo, triunfar, proyecto de vida, aprender, crecer, todo ello
pero siempre de la mano de Dios. De lo contrario nos perderemos, porque Cristo le dio un nuevo sentido a toda nuestra vida. Cristo se hizo carne para estar con nosotros, para amarnos y para resucitarnos a esa nueva vida que es el cielo. Y cuando estamos con Dios, pues todo se transforma y todos los miedos empiezan a desaparecer poco a poco. Y el miedo más grande, dice San Pablo, es el miedo a la enfermedad y la muerte, ¿no? Porque la enfermedad es como ese preludio de la muerte. Es maravilloso escuchar la vida de los santos, ¿no? Una Santa Teresa que dice, muero porque no muero. A un San Francisco de Asís que dice, ya viene la hermana muerte. Es increíble, ¿no? Porque todos los santos no veían a la muerte como lo peor que nos puede suceder. No decimos, todo tiene remedio menos la muerte. Mentira. Para un católico, para un creyente que ha conocido y ha tenido esa experiencia de Dios, y una experiencia que nace desde el amor y la misericordia, que siempre será el énfasis en la misericordia, sin dejar por supuesto de lado la justicia, pero siempre será ese amor, esa misericordia. Pues para un cristiano que vive conforme a su fe, que es íntegro, pues empieza también a desaparecer este miedo a la muerte. Porque la muerte no es más que ese paso hacia la vida eterna, hacia la vida trascendente. Y esa es la mayor seguridad que puede tener una persona, aunque todo lo demás se derrumbe, porque a veces nos sucede así, que podemos tener depresión, ansiedad, estrés y mal, pues va mal el dinero, porque también puede ser que no aprendimos educación financiera, no aprendimos nada de ello. Puede suceder también que, no sé, se rompe nuestro matrimonio, se rompen nuestras relaciones, porque también no sabíamos cómo actuar, etcétera, etcétera. Pero a pesar de eso, si está esa convicción de que Dios tiene un plan nuevo para mí, podemos seguir adelante. Y aunque todo desaparezca, siempre permanecerá la paz y la caridad. Siempre permanecerá la paz. Esa es la señal de que la presencia de Dios está en nuestro corazón. Aunque todo lo demás alrededor se derrumbe, está esa paz. Y esa paz y ese encuentro con Dios nace de una experiencia. Principalmente de una experiencia, no solo de leer la Biblia, leer el catecismo, que también por supuesto, porque ahí está la palabra de Dios, y si queremos conocer a Jesús, pues ahí está, es hermoso, maravilloso. No sé si han leído la Biblia, yo voy por la segunda vuelta, gracias a Dios. Pero no solo nace de eso, o sea, nace sobre todo de que esa palabra se haga carne en nosotros, y eso solo se hace a través de las acciones, cuando somos capaces de llevar a acción aquello que predicamos. Y por eso, queridos hermanos, todas las ocasiones en las que nosotros atravesamos situaciones difíciles, en ellas Dios nos quiere purificar, porque ese sufrimiento, decíamos que es útil, no solo que no nos hiere, sino que nos transforma y nos purifica, y nos obliga, a la mayoría de personas, al menos que estamos en los temas de la fe, nos obliga a poner en prueba nuestras convicciones y lo que predicamos. Sí, es difícil pararse ahí al frente y hablar de Dios, no hay que perder el miedo y todo, pero no es tan difícil como esa palabra que muchas veces decimos, confía en Dios, ten fe, ánimo, tú puedes, que Dios todo lo permite por amor, es que Dios da la batalla a sus mejores soldados. Todas esas frases lindas y bonitas y que son ciertas se ponen a prueba en nuestro corazón cuando nos llegan las dificultades. Y es allí cuando nosotros tenemos esa oportunidad de abrirnos a ese amor, a esa misericordia y a esa comprensión. Y allí podemos ver desde los ojos de Dios. Porque esa palabra que hemos dicho muchas veces, que la hemos escuchado, que la hemos dicho, se hace carne en nosotros. Entonces nace una vida íntegra, entonces nace una vida coherente con ese amor de Dios. Entonces podemos ser ese testimonio vivo del Evangelio, y podremos no solo sanar profundamente nuestro corazón, sino también ser herramienta para que Dios sane a través de nosotros a muchos corazones. Así es, y bueno, recordando un poquito lo que hemos tocado en el día de hoy, este tema tan bonito, reconocer cuando nosotros estamos sufriendo, reconocer si es que ese dolor, si ese sufrimiento nos acerca o nos aleja de Dios. Si es que es un dolor que nos acerca a Dios, entonces vivirlo, ofrecerlo, tal vez desde una enfermedad, desde algún momento de crisis financiera, económica, material, familiar. Si es que este dolor y sufrimiento nos está acercando a Dios, entonces ofrecerlo, vivirlo con amor, aprovechar, como decía Sor Faustina, el mismo Jesús de la Misericordia le había dicho, ofréceme ese sufrimiento por la salvación de las almas. Entonces, si tenemos ese sufrimiento en nuestra vida que nos acompañe, que nos ayude tal vez a interceder por alguna persona muy querida, por su conversión, por nuestra
por nuestra propia conversión, y también siempre pensar, como siempre lo repetimos en todos nuestros programas, pensar que siempre es buen momento para comenzar a ser mejores personas. Pensaba yo en el momento que usted, Iván, mencionaba esta parte del miedo a la muerte. Creo yo que alguna vez escuché a alguna niña que recién hacía la primera comunión y decía, cuando recibió su primera comunión, decía, o sea que si es que ahorita sufro un accidente me voy al cielo, mami. Y la mamá le decía, sí, sí, porque estás confesada, porque ahorita acabaste de recibir el cuerpo de Cristo. Y cuando el sacerdote está al frente en Eucaristía, siempre dice que el cuerpo de Cristo nos guarde hasta la vida eterna. Entonces sí, sí, dice, en ese momento te irías al cielo. Entonces, pensar, si es que tenemos miedo a la muerte, si es que nos ponemos a pensar, tal vez, si es que me llega la muerte ahora, 10 minutos saliendo de aquí del programa, a los 10 minutos me llega la muerte, ¿cómo está mi alma? Y si es que me da miedo a la muerte, tal vez haya algo que perdonar, tal vez haya algo que sanar, tal vez haya algo que debo confesar. Entonces, tratar de buscar siempre que nuestra alma, que nuestro espíritu esté en paz con Dios. Tal vez ese sea un buen indicador de cómo está nuestra alma, de cómo está nuestra conciencia, porque podemos mentir y fingir ante todas las personas, pero a nosotros mismos no podemos mentir, no siempre estará en nuestra conciencia alguna cosita pendiente que tenemos que sanar. Y entonces este es justamente el objetivo que nosotros perseguimos al dar siempre cada uno de nuestros programas, hacer que miremos hacia nuestro espíritu, hacia nuestro interior, que encontremos en Dios ese refugio, ese perdón, esa misericordia que nos lleve justamente a acercarnos a Él, a cumplir esos 2 mandamientos que Él nos dejó: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Sí, así es, así que esa es la invitación a que tomemos el control de nuestra vida, nos adentremos y profundicemos en nuestro interior, y con la ayuda de Dios, siempre de su mano, pues podamos continuar en este proceso de crecimiento, de ser mejores, ¿no? Hay una oración muy bonita, el Salmo 91, que en medio de las situaciones de las angustias es un gran consuelo, porque nos recuerda que más allá de todas las situaciones que pasemos, siempre está Dios, y Dios todo lo permite por amor, incluso las situaciones más difíciles de nuestra vida. Y también me gustaría pues añadir la devoción a nuestra Madre Santísima, porque justamente Dios nos regaló a su Madre como ese camino, como ese consuelo en medio de las adversidades. Así que recordemos siempre acercarnos a ella, porque ella estará siempre para nosotros.